el economista que acertó con mayor precisión la gran crisis financiera del año 2008. Porque como hemos hablado en más de una ocasión, esa crisis fue más o menos predicha por varios analistas, siempre con enfoques económicos heterodoxos, pero en este caso atinó con bastante precisión hasta en el año en que se iba a dar y cómo se iba a desencadenar. Me estoy refiriendo a Steve King, que precisamente fue galardonado por una revista heterodoxa más o menos importante por lograr esto, por a partir del año 1995 empezar a hablar de cómo se iban gestando una serie de desequilibrios financieros que iban a acabar desembocando en una gran crisis financiera. Esto que no fue el único, insisto, que lo hizo, recordáis, Wayne Godley también fue uno de ellos, precisamente utilizando los mismos enfoques y herramientas analíticas que Steve King. De hecho, trabajaron conjuntamente y este hombre, Steve King, es al fin y al cabo deudor de las aportaciones de Wayne Godley, una persona de la que hablamos hace ya unos días, una semana mejor dicho. Steve King es un economista australiano, tiene una inspiración marxista, también de Wayne Godley, como acabo de decir, y también, muy importante, probablemente más que cualquier otra, de Hyman Minsky. Os recuerdo, Hyman Minsky, el que ideó, o al menos puso encima de la mesa, la hipótesis de la inestabilidad financiera. Os recuerdo que es la idea de que el propio funcionamiento del sistema económico capitalista acaba generando crisis, pero no las típicas marxistas, como más las describió, sino financieras. Por el simple hecho de que el crédito bancario va fluyendo por la economía, alimentando la actividad económica, hasta el punto en el que se hace demasiado elevada. Al fin y al cabo hay una especie de comportamiento gregario por parte de los agentes económicos, que ven que es fácil endeudarse, se animan, es una euforia financiera, hasta que llega el momento Minsky, así se llama, que es cuando la burbuja explota. Bueno, pues ese es uno de los principales inspiradores del trabajo de Steve King, como veremos, que os podéis imaginar, no solo habla de dinero y de banca y de sistema monetario, pero sí es lo más importante. Y hay un libro que luego comentaremos que es una maravilla para desmontar la síntesis neoclásica que hoy día se estudia en las facultades de economía. Así que si te toca o conoces a alguien que le haya tocado estudiar la síntesis neoclásica, porque obligan en los programas de las universidades y de las escuelas de negocio, recomiéndale ese libro porque es buenísimo y encima está traducido al castellano. Vamos a hablar un poquito de Steve King y de algunos de sus libros. No lo he dicho, pero Steve King, por cierto, tiene un canal de YouTube en el que habla de forma periódica, con muchos suscriptores, eso sí, en inglés, sobre actualidad y utiliza estos enfoques que he comentado. También tiene un blog, que no sé hasta qué punto está actualizado, hace mucho que no lo miro, y también tiene libros, aunque no muchos, pero la buena noticia es que hay 2 de ellos que están traducidos en castellano y que os voy a presentar enseguida. Steve King, como os decía, es australiano, nació en Sydney en 1953 y antes de ser profesor de economía, que obviamente lo es como casi todos los de los que estamos hablando aquí, tuvo una vida laboral bastante variada y diversificada, fue librero, fue administrativo de una organización sin ánimo de lucro, fue programador informático, fue también periodista para prensa de informática, de cuestiones informáticas. Y fue también tertuliano de radio, cuestión en la que de vez en cuando vuelve a aparecer para comentar la jugada económica, ¿no? La actualidad en temas de economía. Después de ese paso tan variado, acabó en la Universidad de Sydney Occidental hasta el año 2013, momento a partir del cual se fue a la Universidad de Kingston en Londres durante unos 4 años para luego volver. Ha tenido una formación diversa, no solo en Australia, sino también en el Reino Unido. Poco más he encontrado de su vida que nos pueda resultar más o menos sugerente, así que vamos a hablar de los libros y sobre todo un artículo importante que es este de aquí que os presento. 1995. Lo que hace Steve King, por lo que ha sido galardonado en más de una ocasión, es matematizar y modelizar esa hipótesis de inestabilidad financiera que os comentaba de Hyman Minsky. Que si leéis a Minsky, pues es una maravilla cómo escribe, es una maravilla cómo lo describe y cómo explica todo ese fenómeno de euforia financiera y momento Minsky. Pero es verdad que no había ningún modelo matemático detrás. No hace falta desde mi punto de vista, pero lo que hace Steve King es
vamos a ponerlo en un modelo económico además dinámico, porque obviamente estas cuestiones tienen que ser dinámicas, no como las de los modelos de la síntesis neoclásica, que es demanda, oferta y poquito más y una cuestión estática, como si la realidad que nos rodeara fuera inmutable, ¿no? Para nada, está cambiando en todo momento. Bueno, pues esto es lo que hace en este artículo y este aporte analítico le sirve para decir, oye, que esto está volviendo a ocurrir, que esto que Hyman Minsky teorizó sobre todo para la gran crisis del año 1929, que era la euforia financiera, todo el mundo animándose, es más fácil endeudarse cada vez, le sale más rentable a la banca, pero llega un momento en que la deuda privada es absolutamente insostenible y tiene que pinchar, y eso además genera recesiones muy prolongadas en el tiempo porque la familia y las empresas se tienen que desendeudar. Pues Steve King dice, esto está pasando ya y en algún momento va a haber una gran crisis financiera. Esto lo desarrolla luego unos cuantos años más tarde, sobre todo a partir del año 2003, 2004, cuando ya está casi poniéndole años a la gran crisis financiera que se iba a sufrir, que efectivamente acabó ocurriendo entre el año 2007 y 2008 los primeros coletazos, ¿no? Por eso este artículo de Steve King, que no suelo traer artículos, salvo cuando son necesarios, es tan importante, ¿no? Aquí os traigo la imagen de Hyman Minsky por si habéis perdido un poco la cara que tenía, y os recuerdo que ha sido uno de los inspiradores del trabajo de Steve King, y este es Wayne Godley, también, como os decía, muy importante en el pensamiento del economista australiano. Y este es el libro que os decía que es una maravilla. A ver, aquí lo tenéis en inglés en el año 2001, pero unos cuantos años más tarde, bastantes, no sé si fue para 2013, 2014, de Bonking Economics fue traducido como La economía desenmascarada por Capitán Swing. Y yo creo que esto es de 2013, 2014, o sea, ya cuando la gran crisis estaba pegando muy fuerte aquí en España, y entonces había mucho más interés por leer qué es lo que había pasado y por qué había pasado, ¿no? Fijaos que este libro es una maravilla, os lo recomiendo. De nuevo, es un desmontaje pieza por pieza de la síntesis neoclásica. Para los que no habéis estudiado en facultades de economía, quizás esto suene más raro, pero os prometo que nos obligan a estudiar en estas facultades, y ahora como profesores casi que nos obligan a enseñar así, aunque por supuesto algunos nos lo saltamos, que las empresas o mejor dicho, que el mercado se autorregula solo y que las empresas, fijaos, ponen un precio equivalente al coste marginal, que es cero. O sea, según este punto de vista, un mercado perfectamente competitivo empuja a todas las empresas a poner el precio lo más bajo posible, que es justo a aquel nivel en el que ya producir algo más le saldría a pérdidas. Y eso, pues todos sabemos que no tiene ni pie ni cabeza. Las empresas no operan en una situación de coste marginal o beneficio marginal igual a cero, que es lo que nos cuentan en las facultades de economía. Y lo que hace Steve King en este libro es demostrarlo empíricamente. Ya sabéis que le gustan mucho las matemáticas, le gusta mucho la modelización, coge muchos casos y dice, a ver, vamos a ver cuál era el coste marginal de todas estas empresas en este periodo, en este país. Pues no es cero, es mucho más. En este país no es cero, es mucho más. Y así va poco a poco desmontando estos absurdos postulados de la síntesis neoclásica. Otro de ellos que desmonta es, por supuesto, que el óptimo famoso de Pareto, ¿no? Ese punto en el que te va a llevar la mano invisible, que es el óptimo, es el mejor posible, simplemente dejando la demanda y la oferta operar. De nuevo, en términos matemáticos, lo acaba desmontando, y también desmonta algo que está a la vista de todo el mundo, que, como dice la síntesis neoclásica, insisto, la escuela de pensamiento económico, que todavía es mainstream en las facultades de economía, que los empresarios le pagan a sus trabajadores en función de lo productivos que son. ¡Ja! Tararí, que te vi. Eso en la vida ha pasado. Los empresarios pagan allí hasta donde pueden pagar, ni más ni menos. O sea, depende de la correlación de fuerza. Es una cuestión política, no de productividad marginal. Pues de nuevo, eso Steve King lo coge en este libro y dice, esto no ocurre, empíricamente, son datos, no me lo estoy inventando, no es una teorización de un rojo comunista, sino que es simplemente la constatación matemática de este asunto, ¿no? Matemática y empírica. Y por supuesto, no falta la crítica a los mercados financieros se autorregulan solos. Ya sabéis que la síntesis neoclásica no habla casi en ningún momento de deuda privada, no habla de bancos, son una especie de transmisores del dinero desde los ahorradores hasta los prestamistas, y tampoco habla ni muchísimo menos de dinero bancario, es decir, que los bancos crean dinero de la nada concediendo créditos, por supuesto que no. Y esa es una crítica mordaz por parte de Steve King, que
dice que esto tendría que ser central en cualquier análisis de las economías monetarias modernas, y sin embargo resulta que las herramientas más utilizadas por ahí ni siquiera hablan de dinero bancario, ni siquiera introducen el banco en su modelo. Y lo que dice Steve King, que eso es un grave error porque es precisamente el actor que te acaba generando crisis financiera, por lo que hemos comentado de la hipótesis de inestabilidad financiera de Hyman Minsky. Luego aquí tenéis otro libro, el segundo que os voy a comentar, de 3 simplemente, que es este del año 2015, de teoría neoclásica, de nuevo desmontada, pero aportando algunos elementos más por ahí de cara a una explicación sobre lo que había ocurrido con la gran crisis financiera, ¿vale? Es de 2015, ya ha ocurrido la gran crisis financiera, él se ha puesto su medallita, le han dado el galardón por acertar, él mismo decía, hemos sido varios los que hemos acertado, entre ellos Wayne Goldley, por utilizar herramientas muy potentes, como ¿cuáles? Como los saldos sectoriales. Os recuerdo que los saldos sectoriales simplemente aplicar la contabilidad, algo que es una herramienta prácticamente matemática, a la realidad económica, es decir, oye, si hay un euro de déficit público, significa que también hay un euro de ahorro privado. Eso es contabilidad y es absolutamente irrefutable. Si tú empiezas a clasificar la economía como sector público, sector privado y sector exterior, te das cuenta de que si el sector privado se está endeudando a muerte, significa que eso va a ser absolutamente insostenible en algún momento, pero va a tener su reflejo en un saldo exterior negativo y también en un quizás superávit público, que es parte de lo que yo luego desarrollo en mi tesis doctoral. Aquí se hace eso explicando cómo había sido posible que eso volviera a ocurrir en la gran crisis financiera, cuando ya se sabía cómo operaba eso, cuando Minsky ya había escrito hace muchísimos años sobre el tema y muchos otros como él, y sin embargo eso acababa ocurriendo y generando siempre lo mismo, la recesión por balanza de pagos, que ya había sido identificada por Richard Koo hace bastante tiempo. Pues de nuevo aquí está este libro, que creo que no está traducido. En cualquier caso, no es la principal recomendación que yo os haría, que aparte de la que ya os he comentado, sería este. Este es una maravilla de libro, de nuevo, aunque fue publicado en el año 2015, sí, 2015 o 2016, no lo sé, o 2017, pero bueno, da igual. Luego, unos años más tarde, fue traducido al castellano, que creo que fue en 2019 cuando llegó aquí, ¿vale? De nuevo por Capitán Swing, con la traducción de ¿Podemos evitar otra crisis financiera? Os aseguro que este libro es una chulada. A ver, en realidad no aporta nada nuevo, ¿eh? Si me permitís, lo único que hace es coger todo lo anterior que he comentado y ordenarlo, desarrollarlo, enriquecerlo. Hay una reflexión muy chula que es de carácter metodológico, que probablemente os guste, que es una de las críticas que ya había recogido la síntesis neoclásica, pero que he dejado para este momento, que es: no se puede trasladar todo lo que opera en la micro a lo macro, ¿vale? Lo micro es lo que ocurre con las empresas y los agentes económicos, como los consumidores o los trabajadores, pues tienen sus comportamientos, tienen sus restricciones presupuestarias, y dice, esto no se puede llevar a lo macro, como hacen todos los economistas ortodoxos y convencionales. Y hace un paralelismo muy chulo con respecto a la física de partículas, la física cuántica y la física mecánica, o la de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? La del universo. De nuevo, lo micro y lo macro. Dice, la física de partículas está comprobado que funciona para explicar la realidad a un nivel microscópico, pero luego no tenemos ni idea de cómo eso tiene algo que ver con el universo. Es muy difícil compaginar una cosa con la otra. No puedes trasladar lo que ocurre a nivel microscópico con lo que ocurre a nivel macroscópico. Eso y lo lleva al mundo de la economía. No puedes asegurar que una empresa que vaya a maximizar su utilidad, luego a nivel macro un país vaya a maximizar su utilidad. O el típico ejemplo que siempre ponemos, que si una empresa necesita tener beneficios empresariales, significa que un Estado vaya a tener que tener beneficios empresariales. Ya sabéis que eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y la aportación que hace en este libro, más allá de reincidir en eso último que os he dicho, que creo que lo introduce al principio del libro, es la respuesta a esa pregunta. ¿Podemos evitar otra crisis financiera? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, con mayor regulación, con mayor planificación y supervisión del sistema bancario. Hay que atarlo en corto, no se puede dejar que se endeuden como quieran, donde quieran, en la unidad monetaria que quieran, haciendo todo tipo de argucias financieras, etcétera, etcétera. Y lo que sí introduce, que de momento podríamos decir que no se ha cumplido, es: se vuelven a dar todas las condiciones
para que podamos sufrir otra crisis financiera, que no sabemos cuándo se va a sufrir, pero sí que hay algunos países que él mismo denomina zombies, países zombies, no porque tengan una deuda pública muy elevada, sino porque tienen una deuda privada muy elevada. Que eso empieza a generar los desequilibrios de toda la vida, que ya habían sido estudiados tiempo atrás por autores como Fisher, Q o Hyman Minsky, por poner solo 3 ejemplos, ¿no? Así que él acaba concluyendo que se dan las condiciones para que suframos otra crisis financiera, pero siempre se van a poder evitar desde lo público, ¿no? Este libro fue escrito antes de la pandemia, pero Steve King ha explicado en muchas ocasiones, a través de su canal de YouTube y en su blog, que hubo una vuelta de tuerca en ese momento del año 2020, cuando todos los estados empezaron a crear dinero a mansalva y empezaron a reducir la deuda privada en buena medida como reacción a la pandemia, con lo cual se cortocircuitó este fenómeno que iba ocurriendo de acumulación de deuda privada. En fin, como veis, varios libros sobre temas monetarios, crítica a la metodología de la síntesis neoclásica, que seguramente os gustarán mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.